La mera igualdad formal no alcanza, indudablemente que no alcanza. Ahí vino el constitucionalismo social, desde la segunda década del siglo XX en adelante, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, precisamente para decirnos, bueno, ahora el Estado tiene que ocuparse no solamente de esta forma de igualdad, sino de otra igualdad, que se llama igualdad de oportunidades, ¿no? En la que se tiene que asegurar que todos partan, ¿no?, de un piso mínimo, claro, hay que promover entonces aquellos sectores que, si los dejamos solo con la igualdad formal, nunca van a acceder al derecho. Porque el constitucionalismo liberal se ocupaba de proteger la permanencia en el derecho. Si yo soy dueño del micrófono, hago lo que quiero con el micrófono, ¿sí? Puedo destruirlo, regalarlo, venderlo, alquilarlo, lo que quiera. Ahora, no me aseguraba de ninguna manera que yo fuera alguna vez dueño del micrófono, ¿sí? El acceso al derecho no estaba garantizado. De eso se trata entonces el constitucionalismo social, ¿no?, entre otras cosas, de intentar que todos accedan al ejercicio de los derechos, que sea una realidad el ejercicio de los derechos. Y ahí entonces se vincula con esto que llamamos la igualdad de oportunidades, que recién en la Constitución Argentina, recién con la reforma 94 va a aparecer, ¿no? Y se le va a instruir al Congreso a que tome medidas, se llaman de acción positiva, para proteger especialmente a algunos sectores. Se menciona a los niños, las mujeres, las personas con discapacidad, los ancianos, pero podrían ponerse a los migrantes, que por ahí no los pusieron, pero que a mi juicio debieran estar, o algún otro sector en situación de vulnerabilidad, no sé, lo que a ustedes se les ocurra por ahí. Estamos hablando de derechos políticos. En todo sentido, también políticos. Sociales también. Todos. Porque la verdad se ha dicho, algo de eso había en la Constitución del 49. Derecho de huelga, pero bueno. Claro, lo que pasa, sí, había derechos sociales, algunos derechos de la ancianidad, de los niños, ¿no? Claro, lo que pasa es que nosotros cuando hablamos, y vuelvo a la pregunta ahí del Estado de Derecho, no sé quién hizo antes, nosotros cuando hablamos de Estado social de Derecho, estamos diciendo que van a aparecer nuevos derechos a ser protegidos que antes el liberalismo no protegía, pero no es a costa de los derechos liberales, no puede ser a costa de los derechos liberales. O sea, lo que estamos diciendo es que vamos a agregar derechos, pero no vamos a desconocer derechos. O sea, si yo reconozco los derechos sociales, pero desconozco los derechos liberales, prensa, asociación, entonces eso no es un Estado social de derecho, ¿sí? Si no tengo la garantía, acá vos decías no había huelga. La huelga es más que, yo como decía Sánchez Viamonte, me parece que más que un derecho es una garantía. Es la garantía que tiene el trabajador de poder protestar claro. Que no le tenga una consecuencia. Pues para mí es una herramienta, no es un derecho, sino una garantía para el ejercicio de los derechos. Entonces, si no la tengo, como decía, si no tengo la herramienta, no tengo el derecho. El derecho es el de la protesta. La huelga sería un medio para esa protesta. Sí, es una protesta, sí. O sea, el derecho a protesta es un poco más grande, ese sería concretamente frente al empleador en caso de un conflicto colectivo. Sí. ¿No? Sí. Un método en última instancia, digamos. Claro, que además sí, por supuesto que hay en el medio formas. Sí, no se explica, ¿no? Porque ahora directamente van al corte, al paro. Lo pueden declarar ilegal el Estado, ¿no? El Ministerio de Trabajo, si no se han seguido los pasos... Los costos políticos, ¿eh? Los costos políticos. Sí, por supuesto. Sí. También está quien tiene la representación sindical, es todo un tema ese, ¿no? Acá ha habido paros ilegales que se los declararon ellos. El Ministerio de Trabajo se los declaró y de hecho hubo auxiliares y docentes que no cobraron. Eso fue reciente, ahora en medio. Sí. ¿Qué es? De estos derechos, de esta igualdad, son de derechos estos fundamentales. No, él decía, ¿de qué derechos? De todos los derechos. Derecho a la educación, a la alimentación, a la salud, o sea, ingresan todos esos derechos fundamentales. Esos son los sociales, los son sociales. Todos. Sí, pero son tan derechos humanos como los otros. Son iguales.
exactamente derechos son, exactamente. Ahí el otro día mencionaban a Levinson, no sé, ¿vos hablaste de Levinson? ¿Quién habló de Levinson el otro día? Bueno, sí, el Cosby Larral, o sea, toda esa gente del radicalismo que tanto tuvo que ver con... Claro, a veces en Junín le digo a los chicos de Levinson, miren que no es una calle, no me salí, los chiquitos no tienen ni idea. Entonces, claro, sí. Entonces, ojo con, digo, porque él decía que en alguna medida la Constitución del 49 tenía estos derechos, sí los tenía, pero bueno, siempre estamos con el pero, ¿no? Y esto todavía sigue siendo a nivel universal lo mismo. Países, estados que dicen, bueno, yo protejo los derechos sociales, ahora elecciones, bueno, para más adelante, ¿no? O a la inversa. Eso no es aceptable. Hoy, internacionalmente, decimos que los derechos son indivisibles e interdependientes. Cuando yo violo un derecho, necesariamente estoy violando el resto, necesariamente. Iba a decir otra cosa y ahora ya no me acuerdo qué era. Ah, no, cuando dijo lo de los políticos. Fíjense que, por ejemplo, en materia de igualdad de oportunidades, en materia política, ahí tenemos, por ejemplo, un rol muy importante de las mujeres radicales, ¿no? La ley de paridad, por ejemplo. Claro, la ley Malarro, ¿no? Que fue la primera ley del mundo, por otra, no la de paridad, la del 30%. No sé si me dejaron. Era cupo. La famosa ley que se denominó en su momento. Pero bueno, por algo se empezaba, por la ley de cupo. Bueno, pero ojo que fuimos de avanzada en ese sentido en los 90, porque, bueno, por obra de Margarita Malarro, entonces se logró que las mujeres estuvieran representadas en los partidos políticos y en las elecciones generales en al menos un 30% de las sexo, decía, ¿no? De determinado sexo. No aclaraba que de las determinado mujeres. sexo era la ley. De las mujeres. Se hablaba de determinado sexo. La ley electoral no aclaraba. No sé. O sea, de verdad mujer y gobernador, o viceversa, mientras se cumplía el cupo. La ley electoral. No, la ley federal hablaba de mujeres. Sí. A ver, de hecho, La ley provincial no hablaba de eso porque acá no cansamos de salir federal. Federal. Con la provincial hubo un problema hace unos años con un partido en Berisso que era solo de mujeres que se anticipó a de Ciudad Futura nuevo. Ay, ¿dónde? Que no me enteré. Yo soy de allá. ¿En Berisso? Todas mujeres eran y se presentaron y se la tuvo que bancar. Yo vi una boleta que mandaba mi mamá para la elección del Parlamento Español de hace 10 años, pongámosle, Partido de las Viudas e Hijas. Tipo viuda de acá. Sí. Y ese caso hizo que se dictara la ley de cupo en la provincia, estableciendo esto que vos decís, doble cupo, hombres y mujeres. Al menos 30 de mujeres, pero también al 30 de hombres. Pero fue por el caso de Berisso. Bueno, con la ley de paridad tenían ese temor. Me acuerdo de los debates, decían, ¿y si las mujeres con la ley de paridad arman todas mujeres? No, si no se puede. Y no se puede. Pero ahora me hiciste acordar de esos comentarios, esos debates. Bueno, de hecho la ley, y aparte está el caso de Ciudad Futura, de hace poquito de Santa Fe, donde la Cámara Electoral ratificó esto. A mi gusto, Gonzalo lo comparte, pero yo estoy en contra de esto. Pero bueno, estoy con la minoría. ¿Qué me hace la variedad? No, porque yo creo que los cupos están para proteger a los sectores desaventajados. Los hombres no necesitan cupo. Claro, ¿no? Bueno. Por eso se pasó a la ley de paridad. Ahora sí. Igual es de respetarlo. En igualdad de condiciones para pelear. ¿Cómo? Si hay que respetarlo como era una mujer, me parece que estamos flojos, ¿no? Tiene que haber otra concepción hasta ideológica o filosófica que le permita Lo que pasa a es esa que- mujer que esté en la lista. Está bien. A ver, Porque si no, ¿sabes cómo está terminada la lista de diputados y senadores? No quiero entrar en una contradicción contigo. No. Como mi mujer, entonces yo no puedo. No. El tema es que en todos los ámbitos, o sea, mujeres o cualquier otro sector estructuralmente desfavorecido, si vos no tenés ese tipo de leyes, no llegan nunca. O sea, no está asegurado el acceso al derecho, como decíamos Lo antes. que sí esperamos. Son medidas de acción positiva que siempre tienen que ser temporales, hasta que no hagan falta. No son para siempre. Es un paso.
Son temporales. Lo que pasa es que, bueno, si la sociedad no cambia, van a quedarse para siempre. Ese es otro problema. Concuerdo. Ese es otro. Y en los grandes encuentros de las mujeres radicales. Bueno, y el del 30% fue obra de, bueno, aparte de la ley Malarro, que no se cumplía, los partidos políticos no la cumplían. Y otra radical de Córdoba, María Marciadri, tuvo que llegar hasta el sistema interamericano, hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que la Comisión dijera al gobierno argentino cumpla con esto. Porque la excusa de que como era el 30%, y el 30% no se podían partir los senadores, porque eran dos. Entonces, ¿cómo hacemos para cumplir con el 30%? El 30% como mínimo. No, pero ya eran 3. A partir del 94 era de minoría. Sí, pero acordate que había el Senado se modificó totalmente, por lo menos formalmente, en el 2001 recién. Hubo una época de transición para respetar los mandatos de los senadores. El Senado no cambió. O sea, el Senado cambió Le tocaba el tercio de esos. solamente a esos. Pero se cambió totalmente en el 2001. O sea, que recién el nuevo Senado nace en el 2001, no en el 94. Sí, sí. Bueno. Entonces, fue de la Rúa el que tuvo que dictar un decreto de necesidad y urgencia el 28 de diciembre del año 2000 para evadir una responsabilidad internacional. La Comisión Interamericana le dice, me cambia el sistema en la Argentina o usted está incumpliendo sus compromisos internacionales. Usted tiene que cumplir con el cupo. Y fue por esta radical de Córdoba, que ella ni siquiera era candidata, simplemente como afiliada al partido, le parecía que ella tenía derecho a participar en condiciones de igualdad en el interior de su partido y que el partido no respetaba el cupo. ¿Sí? Perdón, Sí, nota de color. Excelente película, Las sufragistas. La vi. No dejen de mirar la lucha por las mujeres, por el acceso a los derechos políticos. De ahí para votar. No, bueno. Claro. No, pero la lucha. Digamos, Sí, la no. lucha que llevan adelante. Te vas el año que viene a Capital Federal, que vamos a hacer el encuentro de mujeres radicales en Capital Federal. Un día, un ratito, y tenés una película importante también de nuestra lucha, también desde el radicalismo como mujeres, cómo vamos avanzando y los debates que se plantean. Te digo, los hombres también están invitados. Por supuesto. ¿Lo dejan entrar? Mira, vamos a dejar entrar. El radicalismo y hombres no existe más. El 30% no. No. Son participativos, absolutamente. Sí. No, por eso les recomiendo la película a todos. Sí, Vean, muy porque buena. es excelente el mensaje que deja lucha, la reivindicación, Sí. el renunciamiento que tiene la. Excelente. Bueno, me acordé por la acotación que hizo él, ¿no? De derechos de toda índole, también los políticos, que son muy básicos, libertades individuales, pero también ahí la igualdad material va. Bueno, de la transparencia ya hablamos un poquito. Hoy se habla de gobierno abierto o de Estado abierto, que era aquella vieja formulación de que todas las personas tenemos derecho a saber qué está haciendo el gobierno, ¿no? qué datos tiene el gobierno, o inclusive exigirle que produzca determinada cantidad de datos estadísticos, sobre todo, miren de lo que estoy hablando, ¿no? Cuando hace muy poquitito no se podía acceder a ese tipo de información. Hoy lo asegura la ley, tenemos mecanismos legales entonces para poder exigir ese tipo de derechos. Y por supuesto cuando hablo de gobierno no hablo solamente del Poder Ejecutivo, sino de todos los órganos del Estado y de todas las esferas, nacional, provincial, municipal, en todos los ámbitos, ¿no? Por ejemplo, este derecho funciona muy bien en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Hay una ley, la 104, y que desde hace muchos años que funciona muy bien. Los empleados públicos conocen cuando uno va a hacer un pedido de esta índole y es como que fluye el procedimiento. No así en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Bueno, y del control ya hablamos. Los controles, además cuando estamos hablando de un Estado de Derecho, un Estado democrático, nos referimos a controles intraórganos. Por ejemplo, cuando un ministro refrenda un acto del presidente, está controlando en definitiva. Eso es en teoría, en realidad no pasa esto, ¿no? Hemos visto cómo, si un presidente dicta un decreto para vender armas
países en guerra están garantidos. Sí, pero a Panamá. No, la venta era a Panamá. ¿No? Bueno, entonces, el presidente firma el decreto. El ministro de Defensa firma. Se supone que el ministro de Defensa tiene que saber que no hay ejército en Panamá. El ministro de Economía, porque además era una empresa estatal que producía las armas, era fabricaciones militares, y el ministro de Relaciones Exteriores tampoco sabía cuál era la situación del país al que las armas teóricamente iban, ¿no? Bueno, por eso vimos que los 4 estuvieron procesados, ¿eh? No pueden decir, yo no sabía que no había ejército. Alegaron en alguno de esos juicios que Estados Unidos les había pedido que lo que no podían hacer ellos lo hiciera este gobierno. Sin ser visible. Sí. Bueno, algunos murieron en el camino, entonces, por supuesto, la acción penal se extinguió. Estados Unidos era Croacia, ¿no? Ecuador y Perú. Sí. Bueno, entonces, eso es una forma de control que tampoco existe, entonces, como vemos, ¿no? Entonces, el ministro se tiene que ir, o está de acuerdo y firma cualquier cosa, y si no está de acuerdo, se tiene que ir. Bueno, los controles interórganos ya hablábamos antes, y después también está el control externo, que es el de la ciudadanía, ¿no? A través de los partidos políticos, pero no solo, a través de los medios, obviamente, y para eso entonces, vamos hacia arriba, esto se lo fuimos viendo así como individualmente, pero obviamente que todo esto es un sistema y entonces todos están interconectados, ¿no? Y para eso, para poder controlar eficientemente, obviamente que tengo que tener información. Si no tengo información, obviamente que no voy a poder ejercer control. Y el control me va a dar como resultado, a su vez, la responsabilidad. Cuando hablamos de un Estado democrático, estamos hablando de un Estado responsable. Responsable el Estado en sí mismo y responsable los funcionarios. Hay 2 tipos de responsabilidades acá, ¿no? El Estado como persona jurídica, además, responde, como decíamos antes, la patria no me puede demandar, el Estado sí me puede demandar, o lo puedo demandar yo a él, por responsabilidad entonces de los funcionarios y también del Estado en sí mismo. Responsabilidad que actualmente se ha extendido inclusive, como decimos, también internacionalmente, ¿no? El Estado también es responsable internacionalmente, no solo en el ámbito doméstico. Bueno, ¿alguna pregunta de esto para seguir? No vimos nada de la reforma del 94. Claro. Bueno. Después de últimas preguntas. Bueno, al final, hoy fuimos peor que el otro día. Bueno, ahora la idea era ver un poco de la reforma de 1994, para eso van a pasar, algunas cosas dijimos ya, ¿no? Pasar por las reformas, las del siglo XIX no fueron para nada importantes, salvo, porque si no Gonzalo me va a pegar, la de 1860, en que se incrementó por lo menos desde el punto de vista formal el federalismo. La de Sensei 98 no tuvieron prácticamente importancia. Bueno, la del 49 ya algo dijimos el otro día, una constitución impuesta. Las 3 del siglo XIX llamaron a la Asamblea Constituyente. Sí. Sí. Lo que pasa que con un bajo perfil electorado, bueno, claro, o sea, por eso yo el otro día dije que la única democrática en serio fue la del 94, ¿sí? O a veces yo digo que el primer presidente democrático que tuvimos fue Menem, no se asusten, se ríen, no se asustan pero se ríen, no era un chiste. No, digo en el sentido de que fue el primero en ser elegido con voto universal, ¿sí? Universal en serio, porque lamentablemente en el caso de Irigoyen teníamos a las mujeres fuera. Bueno, ¿qué querés? Encima que vayamos. Ahora la ley dice que vamos todos al servicio militar. Y Mira Rauso que se anotó para ser candidata, no podía votar, pero la ley no decía nada que no pudiera ser candidata. Claro. Tuvieron que aceptar. Y las mujeres fueron buscando esos huecos que iba dejando la ley, y después iban siendo tapados los huecos cuando se avivaban, los tapaban. Y hay un documental sobre la lucha de las mujeres, las feministas, en todo lo que es Latinoamérica. También está muy Creo que en el interesante. año 32 gobierno de
facto de los conservadores, hubo una media sanción del voto femenino en diputados. Sí. El agua que quedaron en el Sí. Senado. Hubo varios proyectos de radicales y de socialistas, sobre todo, para otorgar el voto a la mujer. Sí, se discutió varias veces en el... Pero salió con media sanción. Sí. Pero después no pasaba. ¿Qué íbamos a decir de ahí? De Menem, bueno, voto universal y además voto directo, porque ojo que hasta el 95 los presidentes los elegíamos por colegios electorales. Esta era de la Convención Constituyente. Entonces, recién, en ese sentido digo que fue el primer presidente democrático, ¿no? Elegido democráticamente. Para mí fue elegido por voto, democráticamente, nosotros votamos en el 85. ¿Qué? Nada. Si no te Me censura, Gonzalo, me censura. Hablamos de la reforma del segundo espacio, Bueno, las dos que están tachadas son las que no están vigentes, ¿no? Por eso están tachadas. Bueno, nada, formalmente ahora la Constitución quedó estructurada de esta manera. ¿Sí? Eso no importa demasiado, me parece, ¿no? ¿O sí? Ahora una novedad, si se quiere, que es que ahora hay disposiciones transitorias que antes no había en la Constitución. En la reforma de la 49 sí tenía disposiciones transitorias, pero... ¿A qué se refiere? Son disposiciones que no están vigentes desde el inicio de la vigencia de la Constitución en sí misma, o que van a empezar a tener vigencia después, o que dejan de tener vigencia. Por ejemplo, hay una cláusula en la Constitución que dice, refiriéndose al gobierno de Menem, bueno, que ese era el primer mandato y más para que no pretendiera ser candidato. Con el plazo, por ejemplo, la ley de participación federal. Sí, que no se cumple, pero bueno. El tercer senador, en la primera legislatura que incorporó el tercer senador, no se lo votó. Sí, esa es una cláusula maravillosa, porque dice, ahora los senadores representan a los partidos políticos de las jurisdicciones, ¿no? Entonces, pero dice que tiene que ser 2 y 1, 2 por la mayoría y 1 por la minoría. Bueno, pero dice en la medida de lo posible, dice la Constitución. O sea que si no se puede, es una norma... No sé, en el norte, en Salta, en donde el peronismo presentó En Chaco. dos formaciones y se quedó con la mayoría. Sí, eso también llegó hasta el sistema interamericano. Sí, el caso de senadores del Chaco. La legislatura local lo religió, pero el Senado dijo no, pero lo que vos decís es cierto, y hubo un problema, y en la ciudad de Buenos Aires... Con el 95, 96, que se eligieron a través de la legislatura, se incorporó el tercer senador. Sí. Dos senadores, se incorporó el tercero. Pará, pero en las provincias, pero en la ciudad de Buenos Aires no. En la ciudad de Buenos Aires se incorpora el tercer senador, pero ¿cómo era la Constitución? No había legislatura todavía. claro, porque se fue en el 96. Bueno, La Rúa vuelta lo perdió. no, eso fue antes. Antes. Porque antes tenía tradición de elegir directamente. No, la ciudad de Buenos Aires no elegía, no era autónoma y por lo tanto era por ser capital. Bueno, pero tenía dos. Había uno y uno, era de la Rúa, senador, por el radicalismo, y Vaca, que después se terminó muriendo, por el justicialismo. Y había que elegir al tercer senador. Ahora, ¿cómo se hace, si la elección es popular, cómo se hace para que el tercer senador sea radical o peronista? ¿Cómo se hace? Es imposible. ¿Entiende cómo es esto? O sea, si la elección la hace el pueblo directamente, tengo que elegir al tercero, que no existía. Si es directa, El pueblo elige No, pero había que elegir a uno solo. Había que elegir a uno solo. Gonzalo está poniendo nervioso. Había que elegir a uno solo y votó la ciudadanía. Yo no le puedo decir solo podés votar a un radical o a un peronista, porque tiene que haber 2 y 1. Por eso la Constitución dice en la medida de lo posible. Y no fue posible, porque el electorado de la Ciudad de Buenos Aires eligió a Fernández Mejide por el repaso. Entonces hubo 1, 1 y 1 ahí. Entonces la idea es, de los 2 y 1, la idea es que los 3 no sean del mismo. Esa es la idea. ¿Sí? Bueno. ¿Sigo? Bueno, las principales novedades... ¿Qué? ¿Lo pasó? Ya lo dijimos todo.
Bueno, dale, vos, ahí tengo el sensor. Bueno. Acá que también lo dijimos esto. Todo lo dijimos. Vamos. Y hablaste del 23, Sí. 17 y 19, si querés decir algo. No, bueno, se reconocen los derechos de los pueblos originarios. No, pero estaba el de habeas data. A ver, corto. ¿A qué es la verdad querés? No, que era nuevo. Ah, sí, pero como Gonzalo me reprimió. El- Claro, se reconocen expresamente algunos nuevos derechos como los ambientales, consumidoras y usuarios y demás, y las garantías, nosotros llamamos en sentido estricto, ¿no? Las herramientas que nos proveen para poder efectivizar los derechos, todos los derechos en general, que son el amparo individual, si se me coarta la libertad de expresión, por ejemplo, Gonzalo, ahí plantea un amparo individual. Y si se trata de derechos ambientales, por ejemplo, consumidores y usuarios y demás, podríamos interponer un amparo colectivo. Lo puede hacer una persona, un grupo de personas, una ONG, el defensor del pueblo, ¿sí? Después el habeas corpus, que ya tiene mucha más tradición, viene del siglo XIII en Inglaterra, pero que, bueno, en la Constitución no estaba, sí en la Constitución del 49 estuvo el habeas corpus, lamento decirlo. Y el habeas data, que es La protección de datos personales. claro, para proteger los datos personales que se encuentran en bancos de datos públicos o privados. Sí. No. Porque uno cuando lo llama celular uno empieza X a conseguir. Sí, lo que es medio imposible es asegurarse de que después no está incluido nuevamente. datos sensibles, me parece, ¿cierto? No, todo tipo de datos. Con los sensibles podés pedir más cosas que con otros que no son sensibles. Claro, pero igual, entonces eso sí no se puede, porque te llaman de cualquier lugar. Bueno, pero hay antes todo eso. Los datos no son sensibles, no porque hayan dudas. ¡Ah, está lleno! Nada. No lo había hecho. Que nada. Bueno. No, pero para los bancos y todo ese tipo de cosas sí funciona, ¿no? Debería. Sí, bueno, nada funciona como debería. Derechos de pueblos originarios, igualdad de oportunidades, bueno, en general dijimos que es el 23, pero ojo que la Constitución reconoce especialmente la igualdad de oportunidades en materia educativa. Habla de igualdad y de equidad en materia de educación, que además tiene que ser gratuita, pero como gratuita sola no alcanza. Esta es la idea, ¿no? Además de que no es gratuita, pero bueno, gratuita en el sentido de que no hay que pagar una cuota, pero con eso solo no alcanza y por eso la Constitución habla de la igualdad de oportunidades en materia educativa. Bueno, también una cuestión muy importante, y que también viene del dictamen del Consejo para la Consolidación de la Democracia, es lo que llamamos la cláusula democrática, que se refiere a... Ahora hay un artículo en la Constitución, el 36, que establece que no obstante que se produzca un golpe de Estado, que la Constitución no pierde su vigencia, por supuesto que esto es en teoría. Claro. Lo que pasa es que, bueno, a partir de la experiencia en Latinoamérica, muchas constituciones previeron esto. Por supuesto que si hay un golpe de Estado, la Constitución pierde vigencia. Y vuelta a la democracia, por más que la Constitución no dijera nada, igual yo puedo revisar todo lo anterior, ¿no? Bueno, por supuesto. Sí, ya hay suficiente. Hoy más que nada, nunca, por supuesto. Pero, de todas maneras, bueno, tal vez esté bien que lo diga la Constitución. Pero lo más importante tal vez de todo sea que la Constitución equipara, son igualmente delincuentes, dice la Constitución, no solamente los que atentan contra el orden democrático, sino aquellos que cometen actos de corrupción. O sea, esto es muy importante, la Constitución equipara a los golpistas a los corruptos, ¿sí? Bueno, y ahí también habla de la ley de ética pública, que por supuesto no respeta los estándares constitucionales. Bueno, esto era un poquito así un picadito de materia de autoridades de gobierno federal, las novedades
novedades que trajo la reforma del 94, pero algunas ya las dijimos. Todo lo que tiene que ver con el poder legislativo y que venía de la enmienda del 72, esto de los 3 senadores, de que los senadores se renuevan, bueno, por tercios ahora, todos cada 2 años. Se cortaron los mandatos. Se cortaron los mandatos porque los senadores antes duraban 9 años, medio tipo monarquía ya. En diputados no, en diputados quedó igual. Pero se cortó el mandato, sí. Bueno, aparece esto de 2 y 1, en representación de la mayoría y de la primera minoría. Bueno, también la renovación es distinta en el Senado, pero bueno, no importa demasiado eso, porque antes se sorteaba en la primera instalación, después de un gobierno dictatorial, se sorteaba y al senador que le tocaba y listo. Ahora se tiene que hacer por jurisdicciones, ¿sí? O sea, los 3 de Buenos Aires se van al mismo tiempo, los 3 de Santa Fe se van al mismo tiempo. Antes no era así, O sea que la renovación es diferente. Porque si no se hace así, si no se van los 3 juntos y entran los 3 juntos, no se puede cumplir con el 2 y el 1. Si no nos pasa eso que decíamos de la ciudad de Buenos Aires del Fernández Mejide. Bueno, el procedimiento legislativo también se acortó. Antes había posibilidades de más idas y vueltas y ahora se acortó. E inclusive existe, que nunca se utilizó, la posibilidad de aprobar leyes en comisión directamente. Una vez que está aprobada en general, se puede aprobar los detalles en comisión, pero nunca se usó eso. Todo para agilizar el procedimiento legislativo. Bueno, la Auditoría General de la Nación, que aparece en la Constitución, ya hablamos de ella, ya había sido creada antes, pero bueno, se constitucionaliza. El Defensor del Pueblo, que es una figura clave, ¿no? El Defensor del Pueblo en la defensa sobre todo de los derechos colectivos, y que hace casi una década que no tenemos Defensor del Pueblo en la Nación, ¿sí? Tuvimos 2 Defensores del Pueblo, los 2, a mi juicio, bien, bueno, actuaron muy bien. Inclusive una anécdota, el primer Defensor del Pueblo que tuvimos, que era Jorge Mayorano, que era del riñón menemista, muy amigo de Menem, sobre todo de Eduardo, y que sin embargo después fue un excelente Defensor del Pueblo. Tan excelente Defensor del Pueblo fue que cuando él quiso renovar por otros 5 años su cargo, lo apoyó toda la oposición y el menemismo no, y por lo tanto no pudo ser Defensor del Pueblo de nuevo, ¿no? Se desprendió de... Un digno controlador. Sí, sí. Ahí tenemos un ejemplo de buen control. Sí. No, sí, muy bueno. Y el segundo también fue bueno, el Mondino, que después renunció para ser legislador por Córdoba. Y bueno, desde que Mondino se fue, lo reemplazó el adjunto un tiempito y después desde ese momento estamos sin Defensor del Pueblo. Sí, pero hace 9 años. Creo que el 2009. Y 9, estamos en el 18. 9 años. 9 años, ha intervenido hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Corte 2 veces le dijo al Congreso que tenía que nombrar al Defensor del Pueblo. Lo que pasa es que necesita una mayoría muy importante, un acuerdo que nadie lo logra, ¿no? Claro. ¿Con qué modo tiene que ser una mayoría especial? Sí, con 2 tercios. Claro. Sí, no es fácil, no es fácil. Este gobierno le había propuesto Ocaña, pero después, después se convirtió en legisladora y no sé. El año pasado se votaron algunos candidatos, pero fracasaron todos. Bueno, está previsto el tema de la integración, de la supraestatalidad, ¿no? Por primera vez en la Constitución. Y estamos hablando de algo mucho más que el Mercosur, de este Mercosur, no el Mercosur de Alfonsín Cerney, ¿no? Que pretendía algo más. Después, vino Menem y Collor y convirtieron al Mercosur en otra cosa. Pero la Constitución es mucho más pretenciosa, exige que la integración sea en estos términos de supraestatalidad, como sería el caso de la Unión Europea, por ejemplo. En cuanto al Poder Ejecutivo, también cambió la forma de elección, como todos sabemos. Hay eventual doble vuelta, ¿sí? No digo eventual porque puede ganarse en primera vuelta, pero si ninguno obtiene las mayorías especiales que establece la Constitución, es más de 45 o al menos 40, y diferencia de 10 con el segundo, se iría a una segunda vuelta. Elección que tiene que hacerse, porque yo escuché tantas veces, ahora ya no escucho tanto en los últimos días,
pero desde hace 2 o 3 meses para atrás, de adelantar las elecciones. No se puede adelantar las elecciones, porque lo establece la Constitución cuándo tienen que hacerse las elecciones. Bueno, eso tiene mucho de estrategia. ¿Distractiva? Las legislativas sí, porque se determinan por ley, pero las elecciones presidenciales no se pueden adelantar o atrasar. La Constitución dice cuándo se tienen que hacer. O sea, da un rango, pero no es en cualquier momento. No, pero son estrategias desestabilizadoras, obviamente. No, pero si el gobierno, yo escuché a funcionarios del gobierno decir que se estaba estudiando la posibilidad de adelantar las elecciones. Bueno, eso tengo entendido error no forzado. que las provincias se van a correr la fecha, que son 2 cosas Es distintas. otra cosa, no, pero yo escuché. El calendario electoral de provinciales se puede modificar de acuerdo. Claro, Sí, eso es puede coincidir o no, puede coincidir o o en no. Córdoba hubo elecciones en un municipio y los otros digo cuando En quieren. Córdoba se puede, claro. De municipio y gobernación, decís, ¿no? Claro, porque el 190 habla de la simultaneidad que inclusive la convoca el gobernador a la elección. Por eso, cuando la Constitución lo establece no se puede cambiar ese sistema. Pero yo ahora no les puedo decir quién, pero hasta algún funcionario de gobierno se lo escuché decir. Sí, no sé si era FGL. Bueno, la posibilidad de reelección inmediata, que antes era imposible, como ustedes saben, salvo durante la Constitución del 49, que sí se permitió, la reelección siempre tenía que dejar pasar al menos un periodo, como pasó con Irigoyen, con Roca. Bueno, la duración también se acortó a 4 años, y aparecen estos decretos. Siempre los presidentes dictaron decretos. El decreto es la forma que tiene el presidente de decidir los asuntos que tenga que tomar decisiones, pero eran 2 decretos los que tuvo siempre la Constitución previstos, y ahora aparecen, aunque ya existían desde siempre, otros decretos que el tema es que hay que ser muy cuidadoso con estos decretos, pues son decretos que valen lo mismo que una ley, ¿no? O sea, estamos hablando de una materia que es legislativa, que le corresponde al Congreso tomar esa decisión y que lo hace el Ejecutivo. En algún caso porque el Legislativo lo autoriza, como es el decreto delegado, ¿no? El Legislativo a través de una ley le autoriza al Ejecutivo puntualmente, con ciertos parámetros, ciertos estándares, a que tome una decisión que es propia suya. Pero en el otro caso, que son los más peligrosos de todos, que son los de necesidad y urgencia, ahí es el Ejecutivo el que hace el juicio de si es necesario y es urgente tomar esa decisión, ¿no? Y bueno, de ahí vemos los disparates que hemos visto, sobre todo durante el gobierno de Menem, ¿no? De dictar un decreto prohibiendo la clonación humana, por ejemplo. Creo que ese fue el más disparatado de todos. Pero hubo muchísimos, absolutamente absurdos, ¿no? Claro, esto en el Pacto de Olivos, bueno, se pactó precisamente esta cuestión, porque en realidad estos decretos ya se venían utilizando, y entonces la idea era, bueno, por lo menos pongámoslos en la Constitución con determinados requisitos, y por lo menos así los vamos a poder controlar mejor. Lo que pasa es que la práctica ha hecho que no sea así, ¿no? Que no, otra vez, ese control no se ejerza. Durante muchos años ni siquiera se había conformado la comisión bicameral que los tiene que tiene que controlar. En ese caso, la mayoría de la doctrina consideraba que no debían dictarse ese tipo de decretos mientras la comisión no se formara, ¿no? Bueno, hubo muchos proyectos y uno de Freddy, me acuerdo, murieron ahí. Finalmente se constituyó la comisión que controla los decretos, delegados y de necesidad de urgencia, también los de promulgación parcial, pero no importa. La cuestión es que la ley es perversa, porque dice, fíjense, que con que una sola cámara le dé el ok, ya está. Ya está. Entonces, ¿qué estamos diciendo acá? Que en los casos de los decretos de necesidad de urgencia, una cámara vale, cuando en las leyes las 2 cámaras tienen que pronunciarse positivamente para que la ley sea tal. No, pero aparte, si en una cámara el Ejecutivo tiene mayoría... Pero por eso lo dice la ley. La ley es del 2006. Esa era la idea. Esa era la idea. Ay, qué astuto. Esa era la idea. Ahora, hubo intentos ahí en esta elección del 2009, que ustedes dicen
de modificar. Era en campaña fue una de las cosas de las que más se hablaba, ¿no? De modificar esa ley, pero finalmente nunca se modificó. Seguimos con esa ley, ¿no? Absolutamente inconstitucional, absolutamente. Bueno, los ministros ahora no sabemos cuántos son ni cuáles son. Tradicionalmente la Constitución decía que eran tantos, y en algún momento hasta dijo de qué carteras. Hoy no, hay ministros que asesoran al presidente y que pueden ser más o menos, depende de lo que el propio presidente decida, ¿no? En realidad la Constitución dice que los ministros la cantidad de ministros y las carteras deben ser decididos por ley, pero allá hace unos cuantos años y nadie lo dice, ¿no? Es uno de los temas medio olvidados, que los ministros son, la cantidad de ministros y cuáles ministros, o sea, bajar o subir ministerios se hace por decreto, cuando la Constitución dice que tiene que hacerse por ley. Bueno, y aparece la figura del jefe de gabinete, un poco con esta idea de atenuar el presidencialismo, que en realidad no ocurrió. Como un ministro coordinador entonces del resto de los ministros, un ministro sin cartera, que además cumple un rol muy importante, bueno, dos, tiene a su cargo la administración general del país, que antes no tenía el presidente, y además es el nexo entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Por eso lo vemos al jefe de gabinete, bueno, ahora sí lo vemos. Viendo a rendir una comparecencia mensual. Mensual, tiene que ir, pero este es el primer jefe de gabinete que lo hace. Sí, por eso. El primero. En 24 años, este jefe de gabinete está cumpliendo de ir alternativamente a cada una de las cámaras y responder. Recuerdo aquella vez que tuvo que responder de cuánto ganaban los obispos, que además había tenido que contestar a otras 1.400 preguntas, ¿no? Cada vez que va al Congreso, entonces tiene que responder sobre la marcha general del gobierno y todo lo que le consulten los diputados o senadores. Pero insisto que este es el primer jefe de gabinete que lo está haciendo. Nunca antes ningún jefe de gabinete había cumplido la Constitución a cabalidad. Aún iba de vez en cuando, una vez al año, cuando se les ocurría. Y además tienen que ir, no a leer un speech que se llevan ya y que los diputados y los senadores escuchen y se... Casi una interpelación. Claro. Sí. Causa los asuntos de la nación. Claro. El programa legislativo que contó el presidente y cómo pasan las cosas. Claro, pero ninguno lo había hecho. Yo creo que va por las cosas que dice, sabe que tiene inmunidad de opinión, le puede decir cualquier cosa. Aprovecha a decir. Es la oportunidad que tiene para hablar. Y sí. Tiene la misma Tiene Claro, sí es cierto. Eso tradicionalmente ha sido así, lo han utilizado. ¿Se acuerdan cuando Caballo dijo que Yabra era un mafioso? ¿Por qué lo dijo ahí? Porque sabía que tenía inmunidad de opinión en este caso, ¿no? Los ministros cuando van a dar explicaciones al Congreso tienen las mismas inmunidades que los legisladores. Puede ser, pero lo hace y va. Yo recuerdo la última etapa del anterior gobierno cuando 2 veces fue el jefe de gabinete y la oposición en pleno se levantó y se fue. Porque para ir a escuchar, bueno, un speech armado y no permitir, pues no se permitía que se le hicieran preguntas. Sí, iba a decir un discurso y no... Claro, entonces en las últimas 2 ocasiones la oposición en pleno se levantó y se fue. Bueno. El tema de la designación de ministros y secretarios que ahora se hizo toda esa repartija nueva, eso... Por decreto. Pero la Constitución dice que tiene que hacerse por ley, En todo caso, después ese decreto, que es un decreto de necesidad de urgencias, lo controla la Comisión, pero hasta ahora nunca un decreto de necesidad de urgencia fue reprobado por el Congreso, por la Comisión, nunca, hasta ahora. El otro día estuvieron discutiendo, no sé qué pasará con un decreto sobre migraciones, el decreto 70 que permite expulsar a los extranjeros de una manera más o menos rápida, ¿no? Bueno. En el Poder Judicial también se cambió la forma de designación y remoción de los jueces, sobre todo los jueces de instancias inferiores, ¿no? Los de la Corte, que sigue todo igual, pero sí los de instancias inferiores, que ahora aparecen 2 nuevos órganos, que son el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento, que concretamente el Consejo participa en la selección de los candidatos que se van a convertir en jueces, y también en el procedimiento de remoción de los jueces, ¿no? En la acusación, lo que hace
en la Cámara de Diputados, en el caso de los miembros de la Corte, que los acusa ante el Senado para que los juzgue, ahora ese rol lo tiene el Consejo de la Magistratura de acusador y el jurado de enjuiciamiento de juzgador. Y en ambos casos, bueno, no es exactamente igual la composición, son figuras que se trajeron de Europa, pero ayornadas a la realidad argentina, que nos parecemos un poquito, pero no tanto, porque se le da mucha fuerza acá a la representación política, ¿no? Si la idea era que la representación política tuviera menos decisión que lo que era hasta ese momento, bueno, no se cumplió eso. Hay académicos, antes eran 2 y ahora es 1, por ejemplo. Y además, esta ley se modificó también durante el anterior gobierno y en definitiva lo que ocurre es que, bueno, ahora ya no, pero durante todo ese gobierno la mayoría podía manejar los 2 órganos, ¿no? A través de la representación precisamente de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. Y el Poder Ejecutivo, que además tiene su representante allí, ¿no? Que eso no ocurre en otros países, ¿no? Generalmente el secretario de Justicia es el que representa al Poder Ejecutivo. Bueno, también los abogados están representados y los jueces, pero en menor medida. Sigue pesando más la pata política. Por lo tanto, el cambio no fue tal. Bueno, y aparece, como dijimos el otro día, el Ministerio Público como un cuarto órgano del Estado, que siempre existió, como decíamos, pero que ahora aparece en la Constitución, y que es un órgano raro. Por ahí conocemos más, por lo que ocurrió en los últimos años, una de las patas del Ministerio Público. Como es un órgano que tiene 2 cabezas y 2 cuerpos, ¿no? Una cosa rara. Una de las cabezas es el Procurador General de la Nación, procuradora, tuvimos hasta hace poco, y la otra cabeza es la de la Defensoría General de la Nación, que también está en cabeza de una mujer en este caso, menos conocida, ¿no? Pero los 2 integran entonces ese órgano raro que es el Ministerio Público, que actúa frente al Poder Judicial, ¿no? Bueno, sigo porque Gonzalo me va a matar. Claro, porque al final dejé lo más importante de todo para lo último: federalismo. ¿Qué? Ah, Lo más importante. por eso. ¿Qué más interesa? Claro. Bueno, en materia de federalismo, ¿qué cambios encontramos? Bueno, yo los dividí así arbitrariamente, ¿no? ¿Qué cambios encontramos en la...? Porque ahora la Constitución no es tan como antes, primera parte derechos, segunda parte poderes, ahora está todo más mezcladito, ¿sí? Siempre estuvo, pero ahora más. En la primera parte de la Constitución encontramos, bueno, en materia ambiental, leyes de presupuestos mínimos. ¿Qué significa esto? Esto lo traemos del federalismo alemán, sobre todo, ¿no? Que es una reformulación del federalismo. Antes estaba como más claro qué le competía a la nación, qué le correspondía a las provincias o qué cosas tenían en común. Ahora existen estas leyes de presupuestos mínimos en materia ambiental, que significa que la ley dicta, que la nación dicta una ley para todo el país general, se llama de presupuestos mínimos de protección, y que después las provincias pueden complementar siempre exigiendo más. O sea, la protección de las provincias siempre tiene que ser mejor y mayor que la nacional. Ese es un piso nada más, ¿sí? Después, según la realidad ambiental de cada provincia, pónganse que yo, de certificación, no es lo mismo Santa Cruz que Misiones. Entonces, bueno, según la realidad de cada provincia podrá entonces desarrollar a nivel local esas leyes de presupuestos mínimos, que ya son más de 10 que se han dictado desde el 94 para acá, en distintas materias, ¿no? Glaciares, agua, la ley general del ambiente, bosques, claro, residuos peligrosos, bueno, un montón, ya son 11 hasta ahora. Eso en materia, en la primera parte de la Constitución. En la segunda parte, bueno, hay unas cuantas novedades, ¿sí? En relación a las provincias, por primera vez la Constitución dice que las provincias son dueñas de sus recursos naturales. Siempre fueron dueñas, Lo que pasa es que no lo decía expresamente la Constitución, y ahí el Estado Nacional avanzó, como todos sabemos, sobre todo en materia de hidrocarburos, ¿no? Quedándose con los recursos naturales de las provincias, usufructuando de ellos, sí tirándole regalías a las provincias, pero el proceso debió haber sido al revés, ¿no?
que las provincias hicieran uso de esos recursos y en todo caso que contribuyeran solidariamente. Un gran teórico energético del radicalismo como fue Gustavo Callejas sostenía la primacía de la nación y afirmaba que fue el IPF en realidad con recursos nacionales los que desarrolló en materia petrolera todo el país. Pero, sí, eso es cierto, pero las provincias, la verdad que se las expolió, ¿no? Se distorsionó. Sí. Antes de lluvia. Bueno, cuando hablamos de recursos naturales hablamos de todo tipo de recursos naturales, ¿no? También el agua, por ejemplo, que hoy es un recurso estratégico también. Bueno, los acuerdos internacionales de las provincias, ahí Gonzalo, no sé si tiene algo para decir. No, hay un trabajo excelente de la doctora que no tiene algo de moderarlo, pero es maravilloso. No. Bueno, las provincias pueden celebrar acuerdos internacionales, no tratados internacionales, porque eso es una competencia exclusiva de la nación. La diplomacia, las relaciones exteriores están en manos del Estado federal, en todos los estados federales del mundo, pero las provincias argentinas pueden vincularse con otros estados nacionales u otros estados subnacionales de otros países. En realidad siempre pudieron hacerlo. Antes de la reforma 94, por ahí el caso más conocido fue el de Córdoba, con la gobernación de Angelos. Vos sos muy chiquito, ¿no te acordás? Que celebró un convenio muy importante con Honda en Japón, ¿no? Bueno, entonces las provincias siempre pudieron hacer esto, aunque no era una herramienta que usaban frecuentemente. Y hoy, bueno, está previsto expresamente en la Constitución, y es también hay muchas constituciones provinciales, sobre todo las constituciones de las provincias fronterizas, claro, tienen... ¿En qué materia distingue? No. Sí, no pueden ser políticos, porque si no sería una reformulación del federalismo y llegar inclusive hasta la secesión, ¿no? Materia económica, sobre todo de comercio, inclusive acá en la provincia de Buenos Aires hay una secretaría, no sé cómo se llama, de comercio exterior, ¿no? A pesar de que no tiene norma la Constitución provincial, Pueden. de vinculación internacional. Sí, sí. Y todas las provincias utilizan esto. Sí, hay un límite, que es que las provincias, que no se cumple tampoco, que las provincias no pueden ir en contra de la política exterior de la nación. Por ejemplo, si Argentina, imagínense, en la época de Alfonsín, nuestro país cortó relaciones con Sudáfrica por su política de apartheid. Bueno, si Argentina no tiene relaciones con Sudáfrica, la provincia de Entre Ríos no puede hacer un convenio con... o sea, no puede ir en contra de la política exterior de la nación, no puede ir, claro, en todos los temas, no puede avasallar las competencias delegadas por las provincias al Estado Nacional, las que son exclusivas del Estado Nacional, y tampoco... bueno, y no puede afectar el crédito público de la nación, que tampoco se cumple esto, ¿no? Porque la mayor cantidad de deuda pública en nuestro país es de las provincias. Bueno, y las provincias pueden tener organismos de seguridad social, ¿sí? Tanto para los empleados públicos provinciales como el IPS. Esto también era un reclamo de las provincias por la avanzada de los 90. Este año se insistió con lo mismo, ¿no? Claro. De nacionalizar las cajas provinciales. Armonizar. Bueno, en Córdoba lo hizo y lo dice realmente. Muchas, La Rioja, hubo muchas que por ahí escuchamos por televisión que fueron transferidas al ANSES, algunas cajas. Bueno, organismos de seguridad social para empleados públicos provinciales y también para los profesionales, ¿no? Que también son provinciales. Bueno, aparecen las regiones por primera vez en la Constitución, institución que no existía, intermedia entre la provincia y el Estado federal, por supuesto no de índole política, ¿sí? Pero para fines de desarrollo de toda índole, se pueden crear regiones, se han creado varias regiones, funcionan más o menos, por ahí mejor funciona es la patagónica, pero ahí hay un parlamento patagónico y demás, pero no se crean que es un parlamento que dicta normas para cada uno de los ciudadanos que viven en la Patagonia. Son acuerdos que celebran los legislativos y los ejecutivos regionales, pero provinciales hacia la región, pero bueno. Existe la figura que antes no estaba prevista, aparece la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿no? O sea, es una ciudad-estado con autonomía, equiparable en muchos temas a las provincias, no en todos, pero
en muchos, ¿no? Es una figura distinta, es una figura sui generis, no es una provincia, ni una cuasi provincia, tiene un estatus jurídico especial, dijo la Corte. En el caso de unas elecciones que se controvertían durante el gobierno de la Rúa en la ciudad, ¿no? ¿Quién tenía que convocar a las elecciones? ¿Si el gobierno nacional o el gobierno local? Aparece consagrada expresamente la autonomía municipal, que había una vieja discusión en nuestro país si los municipios eran o no eran autónomos. La Constitución no lo decía expresamente, la Corte había dicho en principio que no, y después, antes de la reforma, ya la Corte Suprema había dicho que sí, que los municipios debían ser autónomos. Eso expresamente se consagra ahora en la Constitución Nacional, pero no se cumple, ¿no? Buenos Aires lo de Buenos Aires es especialmente grave, lo de la provincia de Buenos Aires, porque la Convención Constituyente Federal fue desde el 25 de mayo del 94 hasta el 24 de agosto del 94. En paralelo, un poquito después empezó y terminó el 15 de septiembre la Convención bonaerense, la Convención Constituyente bonaerense. O sea que el Convencional Constituyente bonaerense ya sabía lo que decía la Constitución Nacional, ¿no? Y sin embargo, el régimen municipal de la Constitución bonaerense quedó igual que en 1934, no se tocó ni una coma, ¿sí? Y por lo tanto, ¿se contraría la Constitución Nacional? A todas luces. Sí, se viola la Constitución Nacional sin excusa, o sea, acá... Perdón, muy breve, pero no solo eso, sino que además dentro de los temas de la convocatoria estaba formar el régimen municipal y ni siquiera lo trataron. El último día hablaron algo. Sí, pero que no, ahí ya está, bueno, autonomía, ya tenemos la reelección, no va. Pero aparte hubo un mecanismo ahí de... Claro, con las mayorías, se judicializó. Pero hubo algo con el tema de los casinos también, ¿no? Claro. ¿Sí? Y tenía su núcleo de coincidencia. Bueno, sí, el partido de Rico implosionó, claro, porque pactaron cositas con la ligeidad y implosionó a fuerza de 14 millones de dólares. Era un movimiento azul y blanco, y uno lo chicanea al siguiente movimiento azul y verde. Verde, claro. Con un efectivo. Le pegó un correligionario de aquí, fallecido, Barrero. Y metió una trompada de la caridad con los amigos. Bueno, vieja reivindicación del radicalismo, ¿no? Lo de la autonomía municipal. Uno de los primeros documentos del profesor Armando Ricardo, que tenía la bueno, aparece la cuestión de la participación impositiva, que tampoco se cumple. Justo Gonzalo daba un ejemplo de disposición transitoria en este sentido, ¿no? La ley tenía que haberse dictado en 1996, o sea, tenemos una mora de 22 años, ¿no? Todavía no ha sido posible esa ley de coparticipación impositiva y seguimos con la ley del 88, del gobierno de Alfonsín, vigente. Igual tampoco la pusieron, porque era 48 naciones, 52 provincias. Ese era el mínimo que se estableció en el 88. Llegó a ser 70 naciones. Sí. No, llegó y estaba por ahí. Sí, está por ahí. Sí. Cuando, peor aún, porque había una transferencia enorme de competencias a las provincias encima. Por lo tanto, la nación casi no tiene nada que pagar hoy, salvo ANSES, pero después universidades nacionales, pero Fuerzas Armadas, diplomacia, ¿y qué más tiene el Estado Nacional? Nada. Servicio de la Bueno. Pero bueno, no se cumple en absoluto eso. Sí que es difícil conseguir un acuerdo, ¿no? Pero bueno, y después, bueno, otra cuestión que es más jurídica, que se refiere a los establecimientos de utilidad nacional, universidades, sus cuarteles y demás, donde antes el Estado federal tenía más competencias y ahora se le ha recortado en favor de las provincias y de los municipios, y solamente el Estado federal puede intervenir en todo lo que tenga que ver con el fin específico de ese establecimiento de utilidad nacional, parques nacionales, por ejemplo. No es que ese lugar se federaliza, sino que las provincias y los municipios conservan en principio todas sus competencias, salvo lo que sea estrictamente necesario para llevar adelante el fin específico del establecimiento. O sea, eso también es un avance del federalismo. Bueno, creo que nada más, eso era todo, así, tipo Fórmula 1. Bueno, en nombre de la Junta, pido un aplauso para